Hola chicos, buenas tardes. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Bien, gracias. Muy bien, bueno, Ok. pues bienvenidos. Vamos a esperar un poquito más a que ingresen. Y Ay, creo que está en mi cámara activa. ya llegaron del 20 de noviembre. Está, Ahorita está está Cecilia. y falta Manuel, nada más Omar está de guardia. Ok, les voy a pedir un favor. Si nos puedes poner, Cecilia, los números de celular en el chat. Y quien haya creado el grupo, si por favor los puede agregar para WhatsApp. Ok, doctor, ahorita se los pongo. Gracias. ¿Hay alguien de los que estén conectados, que estén conectados dos personas para saber quién está, si hay algún alumno más? Parece que no. Muy bien. ¿Ven la pantalla? ¿Ven la presentación? Sí, sí, te veo. Sí, doctor. Muy bien. Sí. Sí, Sí, se ve. quien esté manejando el grupo de WhatsApp, si nos puede hacer favor de incluir a Cecilia, a Emanuel y a Omar en el grupo, se los agradecería muchísimo. Muy bien, pues si les parece, vamos a dar inicio a la sesión. Y entonces, bueno, pues ya en la primera clase habíamos hablado acerca de los aspectos localizacionistas de las funciones que realizan las áreas de la corteza y algunos núcleos. Esto es bastante complicado si nos metemos a, a ver como cada una de las estructuras a fondo. Y bueno, ese no es el tema propiamente, aunque es algo muy rico y es algo sumamente interesante, ¿no? Justo hoy tuvimos examen
les hice examen a los chicos de neurociencias, que están haciendo la licenciatura en neurociencias, ¿no? Y entonces, bueno, pues ellos ven como aspectos muy específicos de regiones y de conducta y todo lo demás. Pero bueno, pues vamos a hacer que esto también no solamente sea como una serie de memorística para poder entonces hacerlo muy útil, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a seguir. En el aspecto del neurodesarrollo, hay que tener en cuenta que el sistema nervioso viene del ectodermo, ¿no? O sea, sabemos que la capa de ectodermo del disco embrionario va a formar este sistema nervioso, principalmente lo que sería el encéfalo y la médula espinal. Los ganglios van a ser formados también por las somitas, y la situación aquí es que debemos tener en cuenta que lo que va a iniciar la señalización de la formación de este disco embrionario, de esta placa embrionaria, va a ser la notocorda, que es producto del mesodermo. Entonces, esta notocorda va a estar mandando señales a las células del ectodermo para que entonces esas células sean especializadas hacia el sistema nervioso central, ¿no? Y hay algo muy interesante en este sentido, que hay patologías que tienen muchísimo que ver con la situación de manifestaciones dermatológicas, por ejemplo, cuando las personas tienen mucho estrés, y no solamente es la dermatitis por ansiedad, sino también tenemos algunas otras condiciones, como por ejemplo el pénfigo, que van a estar empeorando cuando las personas se encuentran bajo un estrés continuo, bajo dificultades en su vida, y esto tiene que ver con estas grandes conexiones que hay entre estas capas desde el punto de vista embrionario, ¿no? O sea, el sistema nervioso va a estar obviamente inmerso en todas partes, pero el tejido del ectodermo, ¿no?, va a ser el formador de las células pigmentarias, va a ser el formador de las células de epidermis. Entonces, pues vamos a tener una relación muy estrecha del sistema nervioso con las manifestaciones también dermatológicas. Hay que tener en cuenta que cuando el sistema nervioso se está formando y se va formando este tubo neural, pues tenemos estas proyecciones o estas curvaturas que se van haciendo, que van a formar el telencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo. El mesencéfalo generalmente pues, se va a quedar como tal, como esa estructura, las estructuras mesencefálicas, o el mesencéfalo. El telencéfalo, pues vamos a tener un mielencéfalo y un rombencéfalo, ¿no?, que van a formar pues, estructuras como el cerebelo, el puente, y el mielencéfalo, la médula espinal. Y el telencéfalo, bueno, pues se va a plegar y va a empezar a formar lo que sería las regiones corticales o las regiones neocorticales, así como el sistema límbico. Entonces, esta forma de organizarse del tejido nervioso siempre va organizado de forma totalmente prediseñada por vía genética para que sea rostro caudal, ¿no? Es decir, tenemos una direccionalidad que en caso de tener algunas alteraciones genéticas, pues se pueden perder esta situación del acomodo, y además, bueno, pues pueden ser situaciones que no sean compatibles con la vida. ¿Cuáles son las principales neurotrofinas? No solamente tenemos a los estimulantes para que esto se vaya formando, sino tenemos neurotrofinas que propiamente van a estar produciendo que crezca o haya un crecimiento de las neuronas, de algunas neuronas muy en específico. Por ejemplo, el factor de crecimiento nervioso, que principalmente se sintetizará en hipocampo y la neocorteza, con algunos receptores que son los TRK y los P76, van a estar teniendo como blanco terapéutico principalmente
a las neuronas colinérgicas. Y en este sentido, entonces vamos a ver que hay específicamente ciertos neurotrofinas que van a estar dando el crecimiento a las neuronas como estas que son las colinérgicas, que además son muy importantes desde el punto de vista de las funciones básicas. Las neuronas colinérgicas van a ser las que de manera temprana vayan a estar activando los ciclos del sueño REM. Las neuronas de REM-on, es decir, las neuronas que activan el REM, van a ser estimuladas por la acetilcolina. El factor de crecimiento derivado del cerebro, ¿no? El factor de crecimiento neurotrófico derivado del cerebro va a sintetizarse en el hipocampo y en la neocorteza, y bueno, pues va a estar haciendo que se desarrollen las células dopaminérgicas del mesencéfalo, y además de ello, bueno, pues las células gangliónicas de la retina. Sabemos que la retina y que las placodas, las placodas ópticas o estas formaciones ópticas también van a estar surgiendo del ectodermo. Y bueno, pues tenemos también que las neuronas colinérgicas también van a ser estimuladas por el BNDF. Y bueno, otro más que es la neurotrofina 3, igual que es producto del hipocampo y el cerebelo. Y esta, bueno, pues igual de la misma manera va a estar estimulando neuronas dopaminérgicas, neuronas del mesencéfalo, del nervio trigémino, las neuronas de origen del tracto piramidal. Y bueno, pues como vemos en este sentido, estos son tres factores de neurotrofinas que van a estar actuando de manera continua a lo largo de la vida. No nada más durante el neurodesarrollo, sino que a lo largo de la vida también van a tener acciones. Si nosotros, por ejemplo, le damos a un paciente un inhibidor, un inhibidor del receptor de NMDA de glutamato, vamos a ver que va a empezar a producir factor neurotrófico derivado del cerebro. Y esto quiere decir que entonces, a pesar de la enfermedad neurodegenerativa que puede tener como Alzheimer, estos factores de neurotrofismo van a estar también actuando en esas condiciones. Y aquí hay un punto bien interesante, ¿no? Porque estos factores neurotróficos también van a funcionar para conectar de manera correcta o incorrecta las neuronas, ¿no? Uno de los papeles benéficos del factor del BDNF, que es uno de los principales, pues es que va a hacer que crezcan las neuronas hipocámpicas y que tengan neuritogénesis, que es el crecimiento de las dendritas y axones, para poder entonces reforzar estas vías de aprendizaje. Pero por el otro lado, si estuviéramos en pleno neurodesarrollo, cuando pues el sistema nervioso es muy sensible, como en los periodos críticos del desarrollo, ya sea en la etapa prenatal, en la etapa postnatal, en la infancia o en la adolescencia, los estímulos que se van a estar dando también van a reforzar las vías, y estas vías van a tener crecimiento gracias al BDNF. Y una de las cosas que se ha visto, por ejemplo, en los adolescentes que consumen sustancias adictivas, es que el BDNF hace que se formen nuevos circuitos que están diseñados propiamente para el consumo de las sustancias adictivas, ¿no? Entonces, por un lado es beneficioso el BDNF, por otro lado puede estar formando señales o vías propiamente que estén reforzando esta producción de los circuitos de búsqueda y recompensa dirigidos específicamente hacia estímulos adictivos. La corteza cerebral pues va a estar formándose a las 4 semanas, ¿no? Y bueno, pues esta corteza cerebral vamos a tener que finalmente va a desarrollar a la materia gris y a la materia blanca. Como podemos ver, va habiendo un acomodo en donde generalmente las neuronas van migrando hacia la superficie y luego se van reacomodando hasta quedar con pues nuestras 6 capas corticales, que van a ser diferentes en las diferentes regiones cerebrales, y la sustancia blanca, que es propiamente
pues las regiones de conectividad, ¿no? Las zonas de axones. En este sentido, no solamente tenemos que hay un desarrollo y un crecimiento neuronal y una especialización neuronal, sino también tenemos un acomodo propio de las neuronas, ¿no? Por ejemplo, la capa 1, que es la capa molecular, ¿no? Que principalmente va a tener axones, la capa granular externa también, vamos a tener a las células piramidales externas e internas en la capa 3 y 5, las capas granulares y las multiformes, ¿no? En donde vamos a tener cierto tipo de neuronas específicas que están diseñadas para funciones en general, ¿no? Ya sea que funcionen como interneuronas, como neuronas de recepción, como neuronas eferentes, o, pues bueno, que tengan múltiples funciones, ¿no? En este sentido, esta especialización de la corteza también se va a ver, y el tamaño de las capas se va a ver diferente en cada una de las regiones cerebrales. Como podemos ver aquí, entonces, es lo que les comentaba, ¿no? En la corteza sensitiva primaria, vemos que la capa 1, 2, 3 es amplia, la 4 también, las 5 y las 6 son más pequeñas, pero en las áreas asociativas del córtex, pues vamos a tener que, déjenme nada más aceptar a quien entró, vamos a tener que las capas, por ejemplo, la capa 4, ¿no? La capa 4, que es la capa granulosa interna, va a tener una disminución del tamaño también. En este sentido, pues son las de las células fusiformes. Y la corteza primaria, la corteza motora primaria, va a tener un gran tamaño en las capas 5 y 6, que son las capas piramidal interna y la capa multiforme. Entonces, como podemos ver en este sentido, van a ser tareas diferentes y por lo tanto la especialización de cada una de estas neuronas va a ser mayor en una de las regiones que en otras. Ya después iremos hablando un poquito más acerca de cuáles son estas especializaciones. Sin embargo, la neurogénesis en el cerebro, pues supimos desde hace mucho tiempo, ¿no? Que no se detenía a lo largo de la vida. Hay muchos estudios que han comprobado que hay todavía una neurogénesis dentro del cerebro. Las zonas de mayor neurogénesis es el hipocampo, ¿verdad? Y es la zona que más se impacta cuando tenemos un trastorno mental o estamos bajo un estrés continuo. Pero también en las zonas de la corteza cerebral hay proliferación y migración de neuronas aún a pesar de los años, ¿no? Y entonces, obviamente, esta capacidad de reintegrar nuevas neuronas, pues se va a ir perdiendo gradualmente con el tiempo, pero hay una compensación de neuronas también. Y bueno, esto es lo que nos dicen, ¿no? Que a través del tiempo tenemos que en la corteza madura este tipo de funciones. Esta es un esquema bastante complejo de poder entender y de poder explicar también, ¿no? Lo que nos habla es como de los estímulos genéticos que están asociados pues a la parte de la neurogénesis y la sinaptogénesis en un cerebro envejecido. Quiere decir que aún a pesar de ser viejos, seguimos haciendo conexiones sinápticas y que esto nos da la capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y por ejemplo, vemos que hay una etapa que se llama una etapa de expansión, en donde hay una proliferación de las células que son los neuroblastos, ¿no? Propiamente, estas células neuroprogenitoras, que después de ahí tienen una fase de especificación, tienen una diferenciación y migración y finalmente tienen una integración sináptica. Entonces, si nosotros nos vamos, por ejemplo, a los años 90 del siglo pasado, ¿no? A finales, se venía entendiendo esta situación, pero antes de ello se creía que no había neurogénesis ya en los viejos, ¿no? En las personas adultas mayores, y tampoco que había neurogénesis solo en los adultos más que en el hipocampo, y ahora conocemos que no solamente es así, ¿no? Que tenemos una neurogénesis en todo momento de la vida y que, bueno, pues esta va a ser dependiente también de ciertos aspectos, como por ejemplo el estado metabólico de la persona, la presión arterial, el estado de obesidad y sobrepeso, la actividad física que se realice, el estar continuamente
preparándose académicamente, lo cual aumenta la reserva cognitiva, entre muchos estímulos, pero son los principales que se han visto. Y bueno, pues después les pongo la imagen de Nature, que son las revisiones que se han hecho con respecto a cuáles son los principales factores que van a estimular este crecimiento, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener que hay una vía muy importante relacionada también con BDNF, que es la vía de Krebs, ¿no? Y esta vía de Krebs lo que va a estar relacionada principalmente es en los fenómenos de aprendizaje y de memoria. Tienen una vía común estas señales son los microRNAs, en especial el microRNA 132, tiene que ver con muchas otras vías que están relacionadas a la sinaptogénesis, es decir, no solamente formar neuronas nuevas, sino además formar sinapsis nuevas de esas neuronas y tener botones sinápticos que puedan conectarse con otras neuronas. Y esto tiene que ver o está sumamente relacionado con tanto hormonas o con receptores de hormonas de crecimiento como con el BDNF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿no? Y finalmente, el que podamos tener esta señalización y que podamos hacer nuevas conexiones sinápticas nos indica que la capacidad de aprender en una edad adulta y adulta mayor no es imposible. Es posible y es posible hacer cambios. Quizá los cambios sean más lentos, ¿no? Pero la situación aquí es que podemos modificar todavía conductas desde lo basal, desde la parte más básica. Otra de las cosas que se han visto muy relacionadas y la importancia de la neurogénesis y la sinaptogénesis en el cerebro adulto es que la estimulación magnética transcraneal, que es una herramienta de neuromodulación para las señales sinápticas, ¿no? En donde damos una serie de trenes de señales electromagnéticas que van a estimular a las neuronas y las van a hacer entrar tanto a fases rápidas como a lentas, dependiendo de la función que queramos desarrollar y del tipo de actividad que queramos desarrollar. Entonces, en estas situaciones, todos estos sistemas van a estar reactivándose. Y lo que se ha visto, por ejemplo, en personas con esquizofrenia o enfermedad de Alzheimer, es que mejoran ciertas situaciones como la apatía, como la atención, cuando se da una estimulación en las zonas del córtex prefrontal, dorsolateral específicamente, y que si no hubiera un crecimiento o un desarrollo, entonces esto sería imposible a más de que se pudiera estar estimulando. Por otro lado, las neuronas de GABA tienen una vía como diferente también de desarrollo, ¿no? A diferencia de las otras neuronas como las colinérgicas, dopaminérgicas, norepinefrinérgicas y serotoninérgicas, las GABA se comportan de una manera distinta, por ejemplo, a nivel del cerebelo, ¿no? Primero van a tener una función excitadora dentro del sistema nervioso. Y después de ahí, cuando van a madurar, ¿no? Van a dar una función inhibidora, ¿no? Entonces es muy interesante cómo se va dando esta fase del tono de GABA, que en los primeros años tiene que ser estimulante para que entonces estos circuitos empiecen a formar, pero la función de GABA a lo largo de toda la vida, ¿no? Es que tengamos una sinapsis lenta y que entonces empecemos a frenar. Y es fundamental tener en cuenta esto porque, como lo habíamos hablado en la primera sesión, la neocorteza va a frenar a la corteza límbica. La corteza límbica va a frenar al arquicerebelo. Y cuando se pierden estos controles superiores, entonces la situación aquí es que vamos a tener una expresión de la unidad basal de ello. Es decir, si yo pierdo una función inhibidora de la corteza prefrontal, ¿no? Lo que voy a tener es que pues, van a salir las respuestas del sistema límbico, pero probablemente no vayan a salir las respuestas que tienen que ver con el mesencéfalo o con el rombencéfalo o con el mielencéfalo, ¿no? Es decir, pues a lo mejor no me voy a ir no se me va a salir la popó, no se me va a salir la pipí, ¿no? Nada más porque ya no tengo
una actividad que frene todas las conductas como la corteza orbitofrontal lo haría, pero la situación aquí es que sí puedo tener pues algunas situaciones propiamente límbicas, a diferencia de cuando hay daños ya límbicos también, cuando hay daños en la amígdala y entonces no puedo percibir cuáles son los estímulos positivos o los negativos, cuál puede ser un reforzador positivo o negativo, cómo conductualmente debo de dirigirme, entonces ahí empiezo a perder una capacidad para autocuidarme y para autorregularme en la vida de manera completa. Entonces es súper importante la actividad GABA en todo el sistema nervioso. Y aquí pensemos también en esto, ¿no? Pensemos que cuando damos benzodiazepinas, pues también estamos frenando actividades que deberían de seguirse manteniendo. Y aunque pues vamos a ver que muchos de nuestros profesores nos van a enseñar que debemos de usar benzodiazepinas para todo, ¿no? Lo más recomendable sería que las benzodiazepinas se usaran para quienes deben de usarse y para quienes las requieran. ¿Por qué? Porque la situación aquí es que las benzodiazepinas también alteran, por ejemplo, el ciclo del sueño REM, ¿no? Lo acortan. Y aunque las personas duermen, pero no llegan a una fase profunda del sueño. Las células que estimulan GABA o los medicamentos que estimulan GABA, como benzodiazepinas, también tienen una posibilidad de disminuir la capacidad de aprendizaje y de memorización. Y entonces después tenemos a personas que tienen muchísimas dificultades para memorizar y pues realmente lo que están teniendo es un exceso de benzodiazepinas a nivel corporal. Si lo vemos desde la parte metabólica, ¿no? Y si pensamos en aquellos que tienen metabolismo más lento o las personas adultas mayores, pues vamos a ver que hay benzodiazepinas que pueden durar más de 100 horas en el cuerpo, es decir, todavía no se ha acabado la dosis cuando ya le estamos dando una nueva dosis y entonces tenemos una persona realmente intoxicada por benzodiazepinas, más allá de generar una respuesta adecuada que sería, bueno, pues disminuir la ansiedad o disminuir ciertos impulsos o mejorar como ciertos aspectos que también tienen que ver con a lo mejor la estimulación para el sueño. Entonces, aquí quiero que tengan muy en cuenta esto porque se van a encontrar completamente con médicos que para todo dan benzodiazepina, ¿no? Y algunos otros más de estas generaciones que, bueno, pues damos benzodiazepinas cuando son necesarias y no en todos los casos se tienen que indicar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doc, todo bien. Muy Bueno, bien. de mi parte. No, doctor, igual, claro. Bueno, si hay preguntas, vamos a seguir avanzando y si hay algo me detienen también, no hay problema. Desde el punto de vista de la neurohistología y la neurofisiología, bueno, pues esto es algo de primer año de la carrera, ¿no? Sabemos que nuestra neurona, como ya lo habíamos dicho, tiene un cuerpo. Este cuerpo contiene tanto el núcleo que tiene un nucleolo grande y es un núcleo de cara abierta porque tiene heterocromatina, principalmente son células que están en constante síntesis de ARN mensajero para producir neurotransmisores. Tenemos un gran aparato de Golgi y tenemos una serie de conexiones, una serie de espinas que van a ser las ramificaciones, que van a ser las ramificaciones dendríticas y que cada una de estas dendritas va a contener botones sinápticos que van a estar conectándose con otros botones sinápticos tanto axónicos como dendríticos o somáticos, dependiendo del tipo de sinapsis que se encuentre. Y vamos a tener una neurona que va a ser una neurona presináptica, es decir, aquella neurona que va a mandar la señal hacia otra neurona, y la neurona postsináptica, que es la neurona que contiene los receptores para que cuando las vesículas sinápticas liberen los neurotransmisores, entonces reciban propiamente las señales. En este sentido, es muy importante tener en cuenta que las neuronas tienen una gran cantidad de mitocondrias, ¿no? Esto es porque son neuronas, porque son células muy funcionales, no son independientes. Es más, si no hay astrocitos, pues la situación aquí, las células de la glia,
Entonces, difícilmente las neuronas podrían funcionar, son como sus nodrizas, pero bueno, pues necesitan de ellas. Sin embargo, los astrocitos pues no pueden realizar las funciones propiamente que cumplen las neuronas, ¿no? Y además, bueno, pues son tan selectivas que los astrocitos tienen que alimentarlas, ¿no? Entonces, esta parte de la captación de nutrientes y del procesamiento de nutrientes lo hace el astrocito, y después, como estas aves que regurgitan la comida, se las dan a las neuronas para que las neuronas puedan entonces seguir con sus funcionamientos sin perder, obviamente, tiempo y energía en ellas mismas procesar la parte energética, ¿no? Y la otra situación aquí es que, además de ello, el citoesqueleto de la neurona es muy complicado. Tiene diferentes estructuras. Por ejemplo, los microtúbulos son fundamentales y se encuentran en gran medida en los axones, ¿no? Van a ser como los que le den la fuerza al axón, pero además estos axones, estos microtúbulos axonales son una fuente o un andamiaje para que las vesículas sinápticas sean transportadas hacia el botón sináptico por dos moléculas en especial, ¿no? Una que es la cinesina, que es la que va a llevar a las vesículas sinápticas, a las vesículas que salen del aparato de Golgi y que van a tener que ser transportadas, y esta cinesina la va a llevar hacia el botón sináptico. Y tenemos, por otro lado, a la dineína, que es la que regresa a las vesículas. El mayor tránsito que se da siempre será el de ir con una vesícula hacia el botón sináptico, a diferencia del regreso, que también es otra de las posibilidades que se puede tener. Vamos a tener también que el citoesqueleto de una neurona, para darle forma, va a estar formado por moléculas de actina y por filamentos intermedios, los neurofilamentos, que van a ser típicos, ¿no?, de las neuronas. Pero además hay una cosa fundamental desde el punto de vista patológico. El citoesqueleto puede generar alteraciones no solamente de la estructura neuronal, sino también va a poner en juego su vida, y también otra de las cosas, la vida de las neuronas, y también va a poner en juego la capacidad del funcionamiento propiamente de la neurona. ¿Por qué? Si nosotros nos acordamos de nuestras clases de histología, una de las situaciones que nos enseñaban era que los microtúbulos tenían cadenas de tubulinas, ¿no? Y estos filamentos de tubulinas, alfa, beta, se unían como cacahuatitos unos con otros. Y entre esos cacahuatitos, una proteína fundamental que las unía y las dejaba como bien fijas es la proteína tau, ¿no? Entonces, en estas proteínas tau van a no solamente a dar la resistencia, sino que van a pegar a las tubulinas para que se formen los microtúbulos y tengamos filamentos de tubulina, que son 9 filamentos de tubulina para formar un microtúbulo, y que si esta proteína tau está hiperfosforilada, es decir, si se llena de fosfato la proteína tau, es inservible para poder unir a la tubulina. El problema es que se seguirá produciendo, seguirá siendo inservible, pero tiene la capacidad de pegarse entre toda la proteína tau. Y eso forma las marañas neurofibrilares, que son típicas de la enfermedad de Alzheimer o de las demencias frontotemporales, ¿no? Y que son las taupatías. Y estas taupatías van a matar a la neurona por estrés oxidativo desde el interior, ¿no? Entonces, todo eso tiene que ver con una falla en la formación del citoesqueleto, principalmente en las vías que forman los microtúbulos. Si vemos este camino, entonces, además de ello, no estamos formando microtúbulos. Por lo tanto, la capacidad de la neurona para enviar vesículas hacia el botón sináptico está completamente disminuida, y entonces la neurona pierde completamente la funcionalidad. En este sentido, la importancia del citoesqueleto es pues es fundamental, ¿no? Para poder entonces tener una capacidad funcional de la neurona en general. Por otro lado,
vamos a tener diferentes tipos de neuronas, ¿no? O diferentes tipos de sinapsis. Sabemos que la típica, ¿no? Es la sinapsis axodendrítica, ¿no? Es decir, un axón que va hacia la dendrita y que se conecta con estas dendritas, ¿no? Con los botones sinápticos de la dendrita. Sin embargo, también hay otro tipo de sinapsis, y estas sinapsis pueden ser axosomáticas, es decir, un axón que se conecta directamente con el cuerpo de una neurona, las axodendríticas, que son las típicas, pero también tenemos neuronas axoaxonales, es decir, que aún a pesar de que pueda llegar una señal de la neurona presináptica a la neurona postsináptica, también va a estar siendo modulada por otra neurona que probablemente esté conectándose de forma directa con el axón y que va a estar regulando la liberación o no de los neurotransmisores, de las vesículas sinápticas. Vamos a tener también, y se conocen ahora, ¿no? Sinapsis recíprocas, es decir, que esta parte de las neuronas que son presinápticas y posinápticas, pues resulta que hay neuronas que pueden tanto ser presinápticas como posinápticas al mismo tiempo, porque van a estar entonces regulando las señales de ida y de vuelta, ¿no? Y vamos a tener sinapsis seriales, ¿no? También. Entonces, es como una gran orgía neuronal ahí de sinapsis, ¿no? Y entonces vamos a tener que una neurona envía señales a otra neurona, que envía señales a otra neurona, que son estimuladas por la primera neurona, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones hace muy complicado de entender como la forma sencilla y bonita que nos ponen en los libros de que llega la neurona serotoninérgica y entonces se libera, y la otra neurona que tiene su receptor, a lo mejor es una célula que va a liberar noradrenalina y entonces es modulada por la célula serotoninérgica, ¿no? En este sentido, pues a veces podemos tener señales de todo tipo en una misma neurona. Y estas señales van a ser inhibitorias, van a ser excitatorias o van a ser neuromoduladoras. Y esto va a jugar también un papel en la parte de lo que hacen las neuronas, ¿no? Del papel del todo o nada. Es decir, si una neurona es estimulada por un lado, pero es inhibida por otro lado, finalmente, si no se logra ese potencial, el umbral para el potencial de acción, la neurona no descargará. Y algunas señales sinápticas tampoco van a estar estimulando a la otra neurona propiamente para que tenga un potencial de acción, sino también van a tener una señalización subumbral en donde vamos a necesitar estos neurotransmisores para poder estar estimulando el crecimiento de receptores en la neurona postsináptica. Entonces, eso lo hace sumamente complejo. Además de ello, ¿no? Si nosotros le metemos más cosas, pues las células neurales han sido las reinas y son las reinas del sistema nervioso, ¿no? Pero las células nerviosas también no son sin sus astrocitos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que en el tejido, o en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso, o en la sustancia blanca y en la sustancia negra, o gris, perdón, ¿cuál negra? Esa es la del mesencéfalo. Tenemos diferentes tipos de astrocitos fibrosos, astrocitos protoplasmáticos, y estos astrocitos van a estar jugando, entonces, como yo les comentaba, un papel fundamental para poder nutrir a las neuronas, para poder protegerlas. Son las que van a dar esta barrera hematoencefálica, van a estar formando parte de la barrera hematoencefálica para que entonces ninguna sustancia que pueda ser dañina al cerebro entre, ¿no? De una forma sencilla. Pero además de ello, en muchos casos también van a ayudar a la síntesis de los neurotransmisores. Por ejemplo, el glutamato tiene que ser sintetizado tanto por el astrocito y la neurona trabajando en conjunto, así como, por ejemplo, las vías de glicina que tienen que ver con el ácido gamma-aminobutírico, es decir, con el GABA. Tenemos otras neuronas, como las de los oligodendrocitos, que en el sistema nervioso central van a estar dando la formación de mielina, que va a ser una situación fundamental para el desarrollo neuronal, para darle
una especificidad a las vías nerviosas. Y bueno, pues en el sistema nervioso periférico tendremos a las células de Schwann, ¿no? O de células de Schwann. Y otro punto es que tenemos a la microglia, ¿no? Que en algún momento también se pensó que la microglia pues, cumplía un papel inmunológico solamente, es una neurona que propiamente no viene del ectodermo, es una neurona que viene del mesodermo, y es una neurona, bueno, es una célula, perdón, una célula glial que va a estar estimulándose, ¿no? Como una célula propia de defensa y que además de captar a los agentes extraños y presentarlos para defender al cerebro, pues ahora cada vez se sabe más que también tienen señales de transmisión hacia las neuronas y hacia los astrocitos. Hay señales M1 y M2 que están relacionadas, por ejemplo, a la depresión, al estrés y la ansiedad, y sabemos que de estas vías, ¿no? También podemos estimular o inhibir los sistemas de neurotransmisión que van a estar relacionados con patologías. Sabemos que la depresión pues, es una enfermedad inflamatoria, no nada más es una enfermedad neurológica, y es una enfermedad inflamatoria porque va a aumentar los niveles de cortisol, pero también va a aumentar una serie de proteínas que tienen que ver con la inflamación y que van a estimular también a esta microglia, y que esta microglia sobreestimulada puede dar efectos negativos a nivel de las células y puede dañarlas, como lo vemos también, por ejemplo, en el hipocampo, ¿no? Que no solamente el hipocampo puede disminuir de tamaño por el nivel de cortisol, sino por la serie de interleucinas que puede estar liberando la microglia y que entonces van a afectar de manera directa también a la neurona. En este aspecto, ¿no? En este sentido, vamos a ver que entonces hay un interjuego. Cada vez también sabemos más que las células del epidendimo, que estas células van a estar jugando un papel como filtradores también, pero también como señalizadores. Entonces, esta idea de una célula hace solo una función que va a ser blanco de una sola célula, pues es una idea muy antigua, y ahora sabemos que todas las células pueden tener un impacto sobre la actividad de las otras células. Por ejemplo, las de los vasos sanguíneos, hay una región que es la lámina terminal de nuestro cerebro que se encuentra por el tercer ventrículo y que va a estar formada o que va a tener una corteza, un área que se llama subfornical y otra área que se llama órgano vasculoso, y este órgano vasculoso va a tener un montón de osmorreceptores que nos va a decir si necesitamos tomar agua y necesitamos tener líquido para poder entonces consumir agua. Pero las células de la región subfornical van a tener receptores, por ejemplo, para hormona antidiurética, van a tener receptores para péptido natriurético, auricular natriurético, van a tener receptores, por ejemplo, para relaxina, van a tener receptores para pues, ¿qué más? Angiotensina, ¿no? Y entonces, ante estas situaciones, de forma indirecta, el riñón, el cerebro, va a estar dando una señal al cerebro, ¿no? Y el cerebro va a captar además que hay una necesidad del consumo de agua sin tener que ser él mismo quien entonces tenga este mecanismo de osmorreceptores para poder identificar los mecanismos de sed, ¿no? Y eso jugará un rol fundamental en la presión arterial, en el funcionamiento cardíaco, etcétera. Y entonces cada vez se describen más vías, como por ejemplo las vías cerebrorrenales o las vías cardiorrenales, ¿no? Y entonces, bueno, pues somos un sistema muy amplio conectado entre cada una de estas funciones neuronales. Además de ello, ¿no? Entonces vamos a ver que estos astrocitos, esta microglia, va a formar parte de estos sistemas de defensa para el cuerpo, principalmente a nivel cerebral, que vamos a tener una activación muy importante cuando existen encefalitis, ¿no? Hay muchas enfermedades neurales y neuropsiquiátricas que pueden ser encefalitis y a veces las damos
las dejamos pasar, ¿no? Y entonces hay que estar al tanto de los síntomas de encefalitis que pueden dar síntomas neurológicos como rigidez, como alteraciones para el movimiento, como dolores de cabeza frecuentes, y que estos también podrían estar jugando un papel fundamental para que la persona tenga pues estas situaciones de cambios. Y desde el punto de vista de los receptores, pues sabemos lo más básico, ¿no? Que tenemos una interneurona que va a estar jugando un papel entre una neurona aferente y eferente, ¿no? Es una sinapsis en donde vamos a tener un receptor, los receptores sensitivos, y estos receptores van a estar llevando las señales hacia directamente una neurona efectora o una neurona motora, o a una interneurona que va a estar mediando las señales de lo que debemos de hacer, además de estar enviando señales hacia el cerebro, ¿no? Por ejemplo, el tracto espinotalámico que va a llevar las señales del cuerpo hacia el tálamo, y el tálamo va a distribuirlos hacia las regiones del parietal, a las regiones sensitivas, o lo va a estar llevando hacia la ínsula, o lo va a estar llevando hacia la amígdala, para entonces darnos como esta percepción del entorno y de lo que está pasando afuera. La sinapsis de tipo eléctrica en los seres humanos, aunque existen, no son la mayor parte de la sinapsis que se tienen, ¿no? Si no tenemos que una sinapsis que generalmente va a tener un mecanismo molecular para actuar. Y en este sentido, si nosotros vemos el botón sináptico, ¿no? La neurona presináptica como típica o clásica, vamos a tener que estas vesículas que van a salir del aparato de Golgi para ser transportadas por los microtúbulos a través de las cinesinas hacia el botón sináptico, bueno, pues van a tener una unión propiamente con la membrana del botón sináptico, y esto va a ser liberado por diferentes factores, no solamente los cambios de potencial de acción, sino también la entrada masiva de calcio, que va a hacer que estas vesículas se muevan hacia la membrana celular del botón sináptico y entonces puedan hacer una fusión con esta membrana y dejar salir los productos que son parte de la síntesis proteica que se ha dado desde el núcleo celular. Y como hacer neurotransmisores nuevos sería sumamente desgastante para la neurona, ¿no? Entonces tenemos, además de ello, sistemas de recaptación. Es decir, si yo desperdicio serotonina, noradrenalina, que ya he hecho, por volver a ser nueva, entonces probablemente estos sistemas se desgastarían de una manera importante y no tendríamos la capacidad de poder tener una acción mucho más rápida y duradera. Entonces lo que va a hacer la neurona es recaptar, ¿no? Y entonces tenemos transportadores o recaptadores de serotonina o de catecolaminas que van a ser degradadas y que van a ser utilizadas también para formar nuevas proteínas, nuevo neurotransmisor, y que entonces tenemos un sistema de reciclado y de reutilización de los neurotransmisores. Por otro lado, tenemos algunas vías, como por ejemplo estas de los sistemas de degradación, ¿no? Esta es la vía de acetilcolina, y la vía de acetilcolina tiene una neurona, una molécula o una enzima muy específica que es la hormona de acetilcolinesterasa, y que bueno, esta molécula de acetilcolinesterasa va a disminuir las cantidades de acetilcolina que se tienen en el botón sináptico y que a lo mejor pueden estar en exceso y que no es necesario tener ya esta actividad de acetilcolina para poder entonces frenar ciertos procesos dentro del sistema nervioso central, por ejemplo, el aprendizaje y la memoria, y en el sistema nervioso periférico, la acción de la estimulación muscular en la placa neuromuscular, ¿no? Y en este sentido, además de ello, es un punto o es un blanco terapéutico fundamental también para aquellas patologías en donde la actividad colinérgica se encuentra disminuida, ¿no? Como en las células piramidales, en las enfermedades neurodegenerativas, en donde uno de los medicamentos que se usan para poder estimular a la neurona posináptica por acetilcolina son los inhibidores de acetilcolinesterasa, es decir, no potenciadores de los receptores de acetilcolina,
sino que evitamos la degradación de la acetilcolina a través de la inhibición de la acetilcolina esterasa para que entonces dure más tiempo en el botón sináptico. Y este sistema de dejar más tiempo el neurotransmisor a nivel del botón sináptico es la base también de la acción de muchos de nuestros fármacos, ¿no? Porque no solamente es mayor exposición en mayor tiempo al neurotransmisor, sino que además la neurona postsináptica tiene una señal de que es necesario poder realizar o tener que realizar más receptores para captar a estos neurotransmisores que se están desarrollando, que se están liberando, ¿no? Y entonces lo que hace como por adaptación la membrana o la neurona postsináptica es empezar a generar nuevos receptores neuronales que entonces vayan a recibir estas señales que están llegando mucho más continuas y más fuertes a nivel de del botón sináptico, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que hacemos, por ejemplo, con los sistemas de adaptación de los inhibidores de recaptura de serotonina, de los inhibidores de recaptura de noradrenalina, y esa es una de las funciones que se tienen. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, todo bien, gracias. Bueno. Yo no, doctor. Ok, pues vienen como las cosas más, más intensas, ¿no? En este sentido, quiero que lo tengamos en mente, que esto está ahí porque pues funciona de esa manera, ¿no? Tenemos diferentes tipos de receptores y diferentes tipos de señalización a nivel del sistema nervioso, ¿no? Funcionamos principalmente con receptores ionotrópicos, proteínas G. En este sentido, por ejemplo, los receptores ionotrópicos necesitan o tienen como blancos o son utilizados, por ejemplo, por el glutamato. Entonces, los receptores de glutamato, por ejemplo, los receptores de NMDA, tienen una capacidad de estimularse gracias al glutamato y entonces permitir la entrada ya sea de sodio y de calcio a la neurona. Y en este sentido, también, por ejemplo, glicina puede estar jugando un papel y estos receptores van a también estimular vías de calcio propiamente. Acuérdense que el calcio, ¿no? Las vías de voltaje de calcio son necesarias también para que entonces el neurotransmisor se libere del botón sináptico, pero no solamente eso, sino para hacer una mayor síntesis de proteína de neurotransmisión a nivel de la neurona. Entonces, si yo tengo una disminución del neurotransmisor a nivel presináptico y tengo pocos receptores a nivel postsináptico y entonces tengo menos estimulación de mi neurona postsináptica, lo que yo esperaría es que en las vías que estimulamos y que queremos hacer más neurotransmisor para nuevas vías o nuevas señalizaciones, estas van a estar deficientes y van a tener una incapacidad de poder comunicar a una neurona con otra, ¿no? El calcio no solamente funciona como un sistema de voltaje, ¿no? Dependiente de calcio, sino también funciona dentro de estos sistemas de segundo mensajero con la calmodulina, ¿no? Quinasa 2, que también va a estar regulando esta fosforilación a nivel del ADN, que va a permitir la activación de proteínas que van a regular la síntesis del ADN. Por otro lado, las proteínas acopladas las proteínas G acopladas al receptor, ¿no? El receptor acoplado a proteínas G, perdón, vamos a tener diferentes vías, ¿no? Vamos a tener estas G que son inhibitorias, G que son estimulantes, vamos a tener que estas van a depender también de sus subunidades para poder entonces realizar diferentes funciones. Vemos aquí que la vía dopaminérgica pues depende en mucho del uso de las proteínas G, de los receptores de proteínas G. Además de esto, la proteína G tiene contacto con otros sistemas de señalización, ¿no? Como los del AMP cíclico o como los de la fosfoquinasa A, que pueden ser activados también por otras vías de manera directa, ¿no? Propiamente por el AMP cíclico,
sin tener que usar las vías de proteína G, o los receptores de tirosina sinasa también, ¿no? En este sentido, vamos a estar viendo que el BDNF es una de las vías o de las moléculas que va a actuar sobre el sistema de receptores de tirosina sinasa, y que estos van a estar ocupando pues vías como la de ERK y MEK, y estas van a estar estimulando el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas gracias a CREB, ¿no? Y CREB es esta parte, es esta molécula que está asociada tanto CREB1 como CREB2 con el aprendizaje y la memoria, y está asociada a ello por nuevas conexiones sinápticas. Bueno, y por otro lado tenemos receptores que son nucleares, ¿no? Y generalmente los receptores nucleares son receptores para hormonas, ¿no? Como podemos ver aquí, las hormonas que están poniendo son las hormonas de prolactina, las hormonas de crecimiento, las hormonas de los receptores de estrógenos, que van a estar actuando directamente con su llegada hacia el núcleo, y entonces estimulando las vías también de forma directa por los receptores nucleares que existen para ellas, y entonces desarrollando cada una de sus funciones. Escucho un micrófono abierto, ¿hay alguna duda? No, ¿verdad? Bueno. Todos estos receptores, todos estos receptores son a nivel de la sinapsis, ¿verdad? ¿Me vuelves a repetir la pregunta porque no escuché? Y si te... Ajá. Y todos estos receptores son a nivel de la sinapsis, pues. Todos estos receptores, no, estos receptores que vemos aquí están distribuidos en toda la membrana celular, ¿no? Y hay receptores propios para cada uno de los tipos de neurotransmisores, ¿no? Tenemos receptores para serotonina, receptores para noradrenalina, que tienen características como proteínas G, etcétera. Y ahorita los vamos a ver, pero las neuronas tienen en esta idea o en esta teoría del mosaico fluido, ¿no? Pues una gran extensión membranal para tener receptores a lo largo de toda la neurona. Y entonces no quiere decir que cualquier cosa vaya a estimular a la neurona, ¿no? Sino que si nosotros viéramos el nivel de empaquetamiento neuronal que hay, veríamos que hay muy poco espacio y hay muchísimas conexiones, hay miles de conexiones, millones de conexiones entre las neuronas, ¿no? Les voy a mandar un videíto de conectoma para que vean cómo van desenredando y cómo van desempaquetando, pero casi todas las neuronas tienen un contacto unas con otras. Y bueno, pues hay tres dimensiones principales de la neurotransmisión química. Una de ellas tiene que ver con el espacio, ¿no? La parte espacial. En este sentido, de dónde a dónde van las fibras, en qué áreas van a estar específicamente controlándose ciertas funciones con ciertos neurotransmisores, pero también tenemos espacios temporales en estas vías de señalización. Y entonces tenemos neurotransmisión que puede ser rápida, neurotransmisión que puede ser lenta y que va a dar diferentes respuestas dependiendo de si es lenta o es rápida. Y vamos a tener la otra función que es la dimensión, o la otra que es la dimensión funcional, que es para qué estoy haciendo esto, ¿no? No es lo mismo tener una estimulación GABA lenta con una fase tónica de GABA a una fase lenta de GABA, que puede entonces la fase lenta de GABA estar inhibiendo y en algunos casos la fase tónica puede estar estimulando, ¿no? Entonces se vuelve a complejizar la situación. No es lo mismo tener una vía de noradrenalina que está tónicamente siempre mandando señales de forma continua y que puede estar enviándolas a la amígdala, y entonces que de forma descontrolada esta no deje de mandar estas señales, y entonces siempre estamos teniendo señales de hiperalerta, de sobreactivación, y aunque la función del miedo y de la ansiedad es instintivamente protectora, pues entonces lo que pasará aquí es que estas funciones se convertirán en una patología como los trastornos de ansiedad. Escucho otro micrófono, ¿hay alguna otra duda?
No, ¿verdad? Bueno. Pero yo creo que desesperó a Bruna. ¿Eh? ¿Por qué no me va No, a meter? no, doctor, gracias, digo. Ya le Es que dije no se como 4 escuchó. veces a valoración y nunca lo ingresan. Se están quejando de una valoración, yo escuché. Bueno, entonces, en este sentido, hay un concepto de que el cerebro es una serie de conexiones de cables entre las neuronas, ¿no? Una serie de cables, como podemos ver en esta imagen, donde vamos a tener la llegada de diferentes señales a las neuronas, en donde unas van a ser de estímulo, otras van a ser de inhibición, otras van a ser de modulación, y bueno, pues estas finalmente van a dar una respuesta a lo que se busca dentro de las funciones que se tienen. Por ejemplo, sabemos dentro de las más básicas que hay, que los receptores, por ejemplo, nicotínicos, ¿no? Que son receptores de canal iónico que van a estar en las membranas neuronales, pues van a dar una señal de activación y que estos receptores nicotínicos, digo, muy básicos, aunque pues hay un montón de receptores nicotínicos, ¿no? Van a tener este ligando que se va a unir al canal iónico y entonces va a permitir la entrada pues del sodio, ¿no? La salida de potasio, y gracias a ello, entonces vamos a tener un sistema de despolarización de la membrana. Por otro lado, en estos canales iónicos de compuerta, que son regulados por ligando, vamos a tener que pues van a producir un potencial de acción o van a estar específicamente diseñados para producir un potencial de acción. Vamos a tener que hay una diferencia entre el potencial o entre las cargas que hay fuera y dentro de la neurona, y lo que necesitamos hacer entonces es disminuir esta carga para que entonces empiece a aumentar la actividad eléctrica, y bueno, pues los canales iónicos que tienen pues a veces hasta 5 o 7 estructuras, van a jugar un rol o van a tener recepción de transmisores diferentes en cada una de estas estructuras. Ya nos meteremos más a los segundos mensajeros posteriormente cuando hablemos específicamente de cada una de las moléculas, como por ejemplo glutamato, serotonina, noradrenalina, etcétera. Pero bueno, los canales, por ejemplo, de calcio, que son dependientes de voltaje, van a estar jugando un papel importantísimo con la calciocalmodulina, y que entonces la calmodulina sinasa va a estar produciendo una fosforilación para, por ejemplo, hacer cadenas ligeras también de miosina, para degradar glucógeno, para la elongación, ¿no? de ciertas moléculas, o, por ejemplo, por otro lado, ¿no? Los receptores de fosfoinositol, ¿no? Que van a estar funcionando principalmente con el inositol trifosfato, ¿no? Y que finalmente también van a jugar un rol importante con los canales de calcio, con el calcio, perdón, intracelular, pues van a tener una funcionalidad de fosforilación a nivel nuclear, a nivel membranal y a nivel de citoesqueleto, lo cual va a dar una serie de actividades diferentes en la neurona. Tenemos otros sistemas, y son sistemas también bien complejos, ¿no? Por ejemplo, este sistema que tiene que ver con calcio, con diacilglicerol, pero además que termina en esta, que es la GSK3, ¿no? GSK3 es un sistema fundamental en la psiquiatría. Una de las cosas de las que habla GSK3 es que es el sistema necesario para que el litio funcione. No se sabe por qué el funcionamiento del litio en la vía de GSK3 hace que tengamos una modulación del estado del ánimo, es decir, que tengamos una estabilización del estado del ánimo, por ejemplo, en el trastorno bipolar, ¿no? Pero lo que se sabe es que cuando tenemos alteraciones de la GSK3 en la subunidad beta, está relacionada a patologías neurodegenerativas como sería el trastorno bipolar, ¿no? Porque sabemos además que el trastorno bipolar tiene una neurodegeneración, ¿no? Como las enfermedades como Alzheimer, ¿no? Que también están relacionadas, u otras enfermedades neurológicas que son propiamente neurodegenerativas. Entonces, la vía de GSK3
es fundamental dentro de los sistemas de señalización, pero además dentro de los sistemas patológicos. Y por otro lado, ¿no? Vamos a tener que, pues estos sistemas van a depender en gran medida de señales de fosforilación o de fosforilar o no fosforilar a estos, o quitar los fosfatos de estas proteínas. Y bueno, pues básicamente vamos a pasar a la otra, ¿no? Y bueno, vamos a ver que además de ello, hay vías hipotéticas, ¿no? Que van a traducir las señales reguladas por los fármacos antidepresivos y que conducen a una mayor expresión del factor neurotrófico y de neurogénesis. Es decir, no solamente estas vías nos van a servir para poder señalizar, para poder activar las respuestas que hay en una neurona y otra, sino también van a estar dando respuestas que pueden ser el desarrollo neuronal. Dos fármacos que han demostrado in vitro e in vivo ser como capaces de poder modificar y de aumentar el volumen a nivel hipocámpico de las neuronas, pues han sido sertralina y fluoxetina, ¿no? Y se sabe que los otros también pueden realizarlo, pero son los que más estudios han demostrado este desarrollo y crecimiento. Entonces, vemos que inhibir la recaptura de serotonina va a actuar sobre receptores de proteínas G, ¿no? Acoplados a proteína G, que van a estar entonces aumentando AMP cíclico, la fosfoquinasa A, y estas a su vez, a nivel del núcleo neuronal, van a estar aumentando a CREP, ¿no? Y CREP, que ya habíamos hablado, ¿no? Que es la que está relacionada con aprendizaje y memoria, va a estar estimulando el desarrollo o la síntesis de BDNF, del factor neurotrófico derivado del cerebro, la expresión genética, y entonces va a tener tanto acciones tróficas en la neurona, ¿no? Como además en la interconectividad. Y lo que esperamos no solamente es que una persona se sienta bien con el uso del antidepresivo, sino que además de ello tenga una capacidad de generar o hacer neuroitogénesis, ¿no? La neuroitogénesis, que es el desarrollo de las vías sinápticas y dendríticas, y que estas entonces tengan una mejor conectividad, que hagan un factor de protección para que entonces la persona tenga menos posibilidades de recaer ante la presencia de la enfermedad, ¿no? Y bueno, sabemos que también estos sistemas, pues mágicamente pueden no mejorar, ¿no? Sabemos que también hay personas que cuando tienen un primer episodio, pues el riesgo de tener una recaída es del 30%, ¿no? Si además de que ya se tomó el medicamento bien, se hizo un tratamiento a un tiempo adecuado, que en este caso, pues se calcula que los antidepresivos deberían de ser tomados por lo menos un año en un primer episodio depresivo, para poder generar este neurodesarrollo, esta liberación de CREP y de BDNF. Pues otra de las cosas que también tenemos es que la persona puede tener una segunda recaída. Y si tenemos una recaída, si tenemos un segundo episodio depresivo, entonces existe más o menos un 50% de probabilidades de que esa persona vuelva a tener otro episodio depresivo a lo largo de su vida. Y si vuelve a tener un episodio depresivo nuevamente, es decir, si tiene 3 episodios depresivos, entonces es muy probable que la persona tenga episodios depresivos casi del 90 al 100% a lo largo de su vida. Entonces, si vemos una persona que ya ha tenido 3 episodios o más y le estamos dando antidepresivo, lo más probable es que el antidepresivo se tenga que usar de forma crónica, porque la situación aquí es que pues ha recaído, es una persona que desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista molecular, tiene una alteración para la síntesis molecular, que tiene una alteración también para la parte del desarrollo y el crecimiento de fibras, y que probablemente el que le estemos quitando el antidepresivo y volviéndoselo a poner, pues sea un cuento de nunca acabar, porque pues, la situación es que esta persona tiene una alteración desde el punto de vista neurobiológico más intensa. Habíamos visto en la clase de genética que había señaladores de que las enfermedades puedan ser
debidas más a la biología inicialmente que al ambiente, y dentro de ellas tiene que ver el inicio temprano de la enfermedad y la intensidad de los síntomas. Si una persona empieza en la infancia con los síntomas y además de ello los síntomas son muy intensos, biológicamente esa persona tiene una propensión muy grande. Y si viéramos las líneas familiares, es muy probable que también encontremos que los padres y los padres de los padres y los padres de los padres y la mayor parte de la familia pudiesen tener alteraciones también que están relacionadas con la patología. ¿Preguntas? No, doctor. Muy bien. Pues bueno, entonces sabemos también que el potencial de acción tiene una direccionalidad, ¿no? Esto es más de neurofisiología, donde pues necesitamos la entrada de sodio y la salida de potasio para poder entonces hacer un potencial de acción, que es un potencial de acción de todo o nada, es decir, si sobrepasa el umbral para poder entonces hacer un potencial de acción, esta neurona logrará entonces producir toda un cambio eléctrico a través de la membrana neuronal. Sabemos que, por ejemplo, las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los oligodendrocitos a nivel del sistema nervioso central, pues van a formar estos que se llaman nodos de Ranvier, en donde vamos a tener impulsos saltatorios que van a estar dando esta vía de rapidez, o van a estar aumentando la rapidez con que este potencial de acción se está llevando a cabo. Entonces vemos que en la primera fase del potencial de acción, que sucede en milisegundos, va a comenzar a abrirse los canales de sodio, lo cual, al ver la actividad de la neurona, cuando empieza a aumentar las cantidades de potasio que se están bombeando hacia el interior de la neurona, van a aumentar también la situación de la despolarización, o digo, de la repolarización neuronal, y que esto, además, podemos verlo aumentado, por ejemplo, cuando tenemos entrada de cloro, uno de los medicamentos que hace que entre cloro a la neurona y que genera una hiperpolarización, como lo que estaría haciendo el calcio, ¿no? Que estaría polarizando a la neurona, pues sería que el GABA, ¿no? Que puede ser estimulado por las benzodiazepinas, ¿no? Que es estimulado por las benzodiazepinas, va a abrir estos canales de cloro, va a permitir la entrada hacia la neurona del cloro, va a hiperpolarizar a la membrana neuronal y la va a dejar incapaz de tener una nueva descarga. Y esto es la base de por qué las benzodiazepinas, además de ser ansiolíticas, ¿no? Son antiepilépticas, pero además tiene un efecto de sedación intenso. Bueno, pues entonces, vean, vamos complejizándonos más la vida en este sentido, pero bueno, ya después lo van a tener en la mente y lo van a pensar con moléculas también. Pues vamos a tener diferentes tipos de neurotransmisores y sistemas de transmisión, no solamente dependientes de neurotransmisores propiamente dichos, sino también de neuropéptidos, son los más antiguos descritos, de aminoácidos, de citocinas, que también van a tener un papel como neurotransmisor. Y bueno, pues sabemos que nuestros sistemas catecolinérgicos más básicos pues son la dopamina, la noradrenalina, la 5-hidroxitriptamina, que finalmente es serotonina, ¿no? Histamina, que es un inductor para la alerta, ¿no? Y que la inhibición de la histamina con los antihistamínicos pues va a dar una somnolencia. La melatonina propiamente, que va a depender de la estimulación del núcleo supraquiasmático, o la inhibición de la estimulación del núcleo supraquiasmático por la luz, para que entonces se empiece a producir. Y la acetilcolina está relacionada no solamente a los procesos de aprendizaje-enseñanza, sino a nivel de la placa neuromuscular, está asociada con estas descargas que van a generar pues, el potencial de acción muscular para los movimientos, y además de ello van a estar estimulando a las neuronas REM-ON para entonces entrar en fases REM.
Los aminoácidos, por ejemplo, el ácido gamma aminobutírico es el principal neurotransmisor inhibidor del sistema nervioso central, que junto con glicina también tiene esta capacidad de inhibir, y el glutamato, que es el principal activador de nuestro sistema nervioso central. Podemos hablar de dopamina, de noradrenalina, que van a estar implicadas en ciertas patologías, pero todas las vías neuronales van a depender de la activación por medio de glutamato. Entonces, glutamato va a estar en todo el cerebro estimulando a las neuronas, GABA va a estar en todo el cerebro inhibiendo a las neuronas. Y los neuropéptidos, como la sustancia P, como las metaencefalinas y las leucoencefalinas, la galanina, las purinas como la adenosina, ¿no? La adenosina es una molécula que está encargada de la regulación del sueño, pero no en esta fase circádica, sino por regulación por homeostasis, es decir, si yo duermo demasiado, entonces voy a empezar a producir algo que se llama orexina o hipocretina. Y esta hipocretina, entonces, me va a hacer que yo despierte y que entonces tenga ganas de comer. La orexina es como su nombre lo dice, ¿no? Es orexigénica, va a hacer que se despierte. Una de las teorías del sueño es que despertamos para comer, ¿no? Y entonces, ante estas situaciones, cuando yo estoy despierto, a lo largo del día, una de las cosas que se va acumulando es la adenosina, que sería como el análogo a la orexina, y entonces lo que me daría es una estimulación de sueño. Y hay sustancias que consumimos comúnmente, ¿no? Además, los médicos, que pueden entonces bloquear estos señales de adenosina, como por ejemplo el café, ¿no? Y entonces la estimulación o el bloqueo de los receptores de adenosina, pues va a estar provocando que las personas no puedan dormir, ¿no? Y bueno, pues hay sistemas nerviosos que ya están afectados, como probablemente el de muchos de nosotros, en donde a pesar de todos los litros y kilos de cafeína que nos metemos, pues tampoco podamos responder y entonces ya el café nos haga los mandados y en vez de darnos activación, pues nos da sueño y nos hace hasta dormir más rico, ¿no? El ATP también funciona como un señalizador neuronal, ¿no? Los factores neurotróficos no solamente tienen que ver con el desarrollo, sino también pueden ser señalizadores neuronales. Los factores de crecimiento parecidos a insulina, el IGF, también tiene que ver con sistemas de neurotransmisión. Factores, por ejemplo, como el crecimiento vascular endotelial, también tiene activación neuronal, ¿no? Ya habíamos hablado y les había dicho que la angiotensina y que el péptido auricular natriurético también tienen una activación neuronal. Las citocinas como la interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, también tienen que ver con las activaciones neuronales. Y entonces, si nosotros vemos desde este punto de vista, entonces entendemos por qué si yo tengo una alteración como por ejemplo una gripa, ¿no? Me siento enlentecido. Y es porque, por ejemplo, cuando yo tengo una gripa, cuando tengo un virus, ¿no? Un rinovirus, un adenovirus que está entrando a mi sistema, a mi cuerpo, ¿no? Empieza a producir interleucinas, dentro de ellas interleucina 6, interleucina 2, interleucina 10, ¿no? Y a nivel de los ganglios basales, yo tengo receptores para interleucina 6 y 2, y estas interleucinas van a disminuir la capacidad de funcionamiento de los ganglios basales. Si yo disminuyo la capacidad de funcionamiento de los ganglios basales, lo que yo hago es disminuir el funcionamiento o disminuir la velocidad motriz de mis actividades. ¿Qué quiere decir? Que entonces, debido a que estoy enfermo, entonces también hago las cosas lentas y no es porque esté enfermo, ¿no? Y porque esté malito, sino porque tengo un exceso de citocinas, de interleucinas, que están sirviendo como un sistema de neurotransmisor que inhibe mis vías motrices y que me hace estar más lento.
las quimiosinas, ¿no? También van a estar jugando un rol importante, los endocannabinoides, que además de los efectos que pueden tener en algunos momentos, dependiendo del cannabis, estimulantes o inhibitorios, también van a estar estimulando el apetito, ¿no? Y algunos gases, como el óxido nítrico, que lo conocemos muy bien, que es el gas de la risa, ¿no? Y que fue utilizado pues, en las primeras anestesias que se hacían en los pacientes, y bueno, pues era un gas hilarante que finalmente dejó de usarse por el riesgo de muerte al usarlo, y que además tiene una actividad como neurotransmisor. Entonces vemos algunos puntos que se los puse aquí y que yo creo que pues, son importantes que se pusieran en texto. Igual ya saben que las diapositivas las pueden ver nuevamente, se las voy a mandar para que no pues se espanten en este sentido. Y bueno, pues la situación aquí es, dice la primera, ¿no? Los neuropéptidos se sintetizan en el cuerpo celular y luego se empaquetan en grandes vesículas del núcleo denso que se transportan en axones y dendritas, ¿no? Que son los principales pasos involucrados en la neurotransmisión química del cerebro. Después, pequeños neurotransmisores clásicos, por ejemplo, las aminas y los aminoácidos, se sintetizan en el terminal nervioso y se almacenan en vesículas sinápticas y se liberan en la hendidura sináptica. Luego, las vesículas del núcleo denso contienen enzimas proteolíticas o convertasas que van a generar este neuropéptido, que van a sintetizar este neuropéptido activo a partir de los precursores, y los receptores de neurotransmisores son del tipo de canal iónico de acoplación de proteína G, como los metabotrópicos, o las puertas de ligando, como ionotrópicos, y que están presentes en el soma celular, en las dendritas, en los axones y en las terminaciones nerviosas. Después de ello, los pequeños neurotransmisores se liberan durante un disparo de baja y alta frecuencia, mientras los neuropéptidos se liberan preferentemente bajo disparos de ráfagas de alta frecuencia. Estos neurotransmisores pequeños tienen mecanismos de reposición, que son los que habíamos hablado, ¿no? Que son los sistemas de recaptura, los sistemas transportadores, tanto en la membrana plasmática como en la membrana de la vesícula, y terminan la acción del neurotransmisor y permiten su reciclaje. Y por el contrario, los neuropéptidos se descomponen por peptidasas extracelulares y el reemplazo se produce a través de un transporte axonal. Después de ello, las células gliales pueden expresar receptores también para neurotransmisores y transportadores que van a estar jugando un papel en su acción, y los receptores son como traficados o traspasados o trasladados hacia y desde la membrana celular por proteínas que van a interactuar con la proteína G. Entonces vemos que todo este sistema que se va formando de las vesículas, que va llegando hacia el botón sináptico, que va formando gracias a enzimas, que van a estar sintetizando los neurotransmisores a nivel de la vesícula sináptica, que todavía no ha completado en algunos casos su síntesis, pues va a ser además recaptado para poder reutilizarse y va a ser llevado hacia la otra neurona, y dependerá del tipo de descargas que tengamos en cada una de las sinapsis para descargar neurotransmisores típicos, o al contrario, descargar los neuropéptidos. Y esto lo podemos ver aquí, ¿no? En esta imagen, donde se describe propiamente lo que hemos hablado, donde, bueno, pues se van a sintetizar estos neurotransmisores, ¿no? Que pueden estar inactivos, que van a llegar a través de la vesícula sináptica, migrando desde el núcleo, desde el soma celular, hacia el botón sináptico a través de los microtúbulos por los sistemas de cinesinas. De ahí van entonces a poderse liberar, ¿no? Como podemos ver aquí, tenemos señales de baja frecuencia o de alta frecuencia, y después de esto vamos a tener una liberación, ¿no? Una liberación que va a dar una actividad en la neurona posináptica. Después de ello, vamos a tener que estas neuronas vuelven a ser transportadas hacia el interior de la neurona presináptica para poder reutilizarse, para no gastar más energía realizando una cantidad inmensa de neurotransmisores nuevos. Van a ser reutilizados, y entonces gracias a ello podemos tener estas vías de reutilización o de reciclaje de neurotransmisión,
y que estas van a tener una comunicación recíproca, además, con los sistemas gliales para poder entonces regular este funcionamiento. Y si nosotros vemos desde este punto de vista, pues hay zonas de grandes sistemas de recepción, ¿no? Como por ejemplo estos que son los receptores ionotrópicos, los sistemas de transportadores, las proteínas de receptores de proteína G, que los vemos, por ejemplo, además en el soma, que los vemos en el axón, y de las vesículas sinápticas, ¿no? Entonces, la pregunta en este sentido de dónde están estos receptores y dónde están localizados, bueno, pues tenemos receptores diferentes en diferentes zonas en específico de la neurona. Ok, ¿dudas? ¿Ya son súper expertos? No, que va, expertos nada. Bueno, pues igual cuando uno intenta recordar esto en la vida diaria, a veces es imposible de poder hacerlo, ¿no? Y entonces a uno lo agarran de bajada, aunque uno lo puede repetir una y otra y otra y otra y otra vez, o de repente sale un nuevo neurotransmisor y entonces pues igual te vuelven a agarrar de bajada. Pero bueno, esperemos que repasen las diapositivas para que no los agarren de bajada y ustedes puedan agarrar de bajada a los demás. Y bueno, pues vamos a tener que los neurotransmisores van a tener transportadores membranales plasmáticos, ¿no? Por ejemplo, la dopamina tiene un receptor, que es el receptor DAT, ¿no? Habíamos hablado ya en algún momento de DAT en la parte de genética, con el trastorno por déficit de atención o con los trastornos por abuso de sustancias, principalmente cocaína o anfetaminas, en donde estos receptores DAT van a estar reutilizando la dopamina, van a estar transportándola nuevamente hacia el interior de la neurona para poder reutilizarse. Vamos a tener los transportadores de noradrenalina, los transportadores NET, los transportadores de serotonina, que son fundamentales también. Si tenemos una disminución de la actividad de los transportadores de serotonina, es muy probable que encontremos trastornos como depresión en las personas que tienen estos trastornos, además de alteraciones de los ritmos fisiológicos, del sueño, etcétera. Los transportadores de GABA, ¿no? GABA también tiene un sistema de transportación, de reutilización, que son los receptores GAT, los transportadores de GABA, 1, 2, 3. Y entonces, además de que hay receptores GABA A, GABA B y GABA C, ¿no? Que los C, pues, son muy escasos, ¿verdad? También tenemos sistemas 1, 2 y 3 de transportación y de reutilización de GABA. Por otro lado, el glutamato, el principal activador, pues tiene una serie de proteínas transportadoras que es muy amplia y que, bueno, pues, por ejemplo, el glutamato también es liberado a nivel del hígado, en donde tiene transportadores, ¿no? La glicina, ¿no? Propiamente este aminoácido que funciona como un neurotransmisor también inhibidor, muy parecido a GABA, pues también tiene sus transportadores. La acetilcolina tiene un transportador de acetilcolina para poder reutilizarla. Y entonces vemos que varios de los sistemas de transportadores van a estar utilizados en la psiquiatría para poder entonces permitir que dure más tiempo el fármaco, o digo, el neurotransmisor a nivel del espacio sináptico. Sin embargo, hay otros que no pueden ser utilizados porque, bueno, tocarlos puede ser algo muy sensible que puede llevar a la intoxicación a la persona o a eventos muy severos, ¿no? Y que a lo mejor el agotarlos o el llenarlos también podría ser un factor de riesgo muy importante. Tenemos moléculas que se van a unir y van a bloquear a estos transportadores. Y acuérdense de la constante de disociación de sus clases de farmacología, en donde teníamos medicamentos con constantes de disociación muy altas, ¿no? En donde se quedaba pegado el fármaco y entonces era muy difícil sacarlo del receptor y tardaba mucho tiempo en hacerse, y entonces teníamos una gran cantidad de efectos secundarios con este tipo de fármacos. Por ejemplo, los antipsicóticos de primera generación podían generar este tipo de cambios, pero tenemos nuevos fármacos que tienen un sistema de constante de disociación muy bajita, en donde tocan el receptor por un ratito, lo sueltan y entonces tenemos menos posibilidades
de interactuar con ese receptor sin tener que sacrificar probablemente la respuesta al fármaco. Si sacrificamos la respuesta al fármaco, seguramente estamos dando geodol, ¿no? Xiprasidona, que pues probablemente no les vaya a servir para nada, pero la situación aquí es que si ocupamos fármacos de segunda generación que con una gran utilidad y que tengan estas constantes de disociación bajas, como la quetiapina, por ejemplo, pues van a ser fármacos que den buenas respuestas. Bueno, sé que sé que se espantan y yo también me espanté la primera vez que los vi, pero bueno, pues vamos a ver que existen, ¿no? Vamos a ver que además de estos sistemas de transportadores que van a reciclar a los neurotransmisores, pues vamos a tener diferentes tipos de receptores también, familias de receptores a los neurotransmisores, y que van a estar funcionando, como ven, en señales de transducción con sistemas de segundos mensajeros de formas muy diversas, ¿no? Por ejemplo, la dopamina tiene dos vías principales. La dopamina, los receptores de dopamina D1 y los receptores de dopamina D2, ¿no? Nuestros antipsicóticos generalmente funcionan en los receptores de D2, pero el receptor D1 tiene una subfamilia en receptor de dopamina 1 y receptor de dopamina 5, que tienen una acción de adenilato ciclasa, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, en la familia D2, subreceptores que son los D2, D3 y D4, que también funcionan con el adenilato ciclasa, pero que funcionan con receptores acoplados a proteína G que son inhibidores, ¿no? Y el otro que son estimulantes. Entonces vamos a tener que esos cambios funcionales a nivel molecular también están produciendo diferentes respuestas y diferentes tipos de mecanismos moleculares para la parte farmacológica que ya iremos estudiando posteriormente y que espero que pues, nos quede como la idea de por qué es importante como tener el conocimiento acerca de ello. La familia de la noradrenalina, a mí siempre se me ha hecho sumamente compleja la familia de noradrenalina. Tiene una serie de funciones inhibidoras, algunas que son inhibidoras, otras que son activadoras, otras que son estimulantes, dependiendo de qué punto toquen, etcétera, ¿no? Hay algunos receptores de noradrenalina que se pueden utilizar para el sistema cardíaco, otros que se pueden usar para el sistema nervioso, otros que se pueden usar para ambos grupos. Entonces se vuelve un relajito, pero los más comunes y los más usados dentro del sistema nervioso, pues son los alfa 1, los alfa y los beta adrenérgicos, ¿no? En este sentido, pues vemos nuevamente que el alfa 1 funciona con fosfolipasa C, el alfa 2 funciona con adenilato ciclasa, inhibidora, y en la familia beta va a funcionar con como estimulante de proteínas G y con un sistema de adenilato ciclasa. Luego aquí viene otro rollo, que es la familia de serotonina, la familia de los receptores de serotonina, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y dentro de ellos también hay subfamilias y que van a tener además diferentes sistemas de recaptación, como pueden ver, digo de captación o de traducción, como pueden ver adenilato ciclasa, fosfolipasa C, canales de catiónicos, adenilato ciclasa, algunos que no son claros. Y en este sentido, la familia de serotonina es fundamental porque entonces vamos a tener un montón de actividades que pueden realizar esta serotonina. Y si ustedes pues han escuchado a los representantes médicos que me imagino que ya los han visitado en estos primeros meses y les hablan de vortioxetina, pues les dicen que es un fármaco multimodal que funciona en diferentes receptores serotoninérgicos. Pero en parte tiene cierta razón el hacer este tipo de receptores multimodales. El punto es que realmente funcionen, ¿no? Entonces, sabemos que obviamente cuando nos venden un fármaco siempre nos van a demostrar que es mejor que todo, ¿no? Hasta que el estándar de oro, ¿verdad? El problema es ese, el problema es que
hay que saber en qué cantidades, para qué se va a modificar, qué es lo que se va a esperar, de qué manera va a actuar, y si además las personas tienen una tolerancia a este tipo de receptores al ser estimulados, o de plano lo que pueden generarles son efectos de intoxicación. Y sabemos que, por ejemplo, bortioxetina, uno de los principales problemas que genera en las personas es náusea intensa y un abandono terapéutico de forma continua, y tiene que ver con pues, los receptores de 5-HT3. Entonces, en este sentido, sabemos que pues, habrá fármacos que van a ser para nuestros pacientes y algunos otros que no, pero no hay una panacea farmacológica. Dentro de la acetilcolina, pues vamos a tener nuevamente receptores muscarínicos y receptores nicotínicos, ¿no? Y sabemos que receptores muscarínicos hay un montón también, M1, M2, M3, M4, M5, todos van a jugar un papel fundamental con sistemas de segundos mensajeros también, y los receptores nicotínicos, que principalmente van a actuar en canales catiónicos, ¿no? Y de cationes, y entonces ante estas situaciones, estos receptores nicotínicos, alfa 1 hasta alfa 10, beta 1 hasta beta A4, delta, epsilon, gamma, también van a jugar un papel fundamental, cada uno de ellos para diferentes funciones. Son muchísimos, hablaremos de los más importantes para la psiquiatría y de cómo podemos usarlos desde el punto de vista farmacológico. Finalmente tenemos a los, bueno, no finalmente porque todavía estamos en la 1, son 3, GABA, ¿no? Como yo les comentaba, tenemos GABA A, GABA B, ¿no? Los más usados generalmente son los de GABA A, aunque también GABA B hay algunos fármacos que son utilizados. Y en este sentido, lo que usamos con GABA A principalmente son los canales de cloro, es decir, aquellos canales que permiten que el cloro entre a la neurona, que se hiperpolarice la neurona y entonces sea muy difícil de poder generar un potencial de acción y que la active ante estas situaciones. En este sentido, es la base del sistema de benzodiazepinas. Por eso les digo, es uno de los más usados. Glutamato, ¿no? Sabemos que también tiene un montón de receptores, ¿no? Dentro de los que más hemos escuchado, por ejemplo, son los receptores AMPA, los receptores NMDA, donde actúa la memantina, ¿no? Que es un antidemencial y que además, bueno, pues es neuroprotector, los receptores el decainato, los receptores GLU, ¿no? Los receptores GLU 1 al 5, y todos estos también volvemos a tener que van a jugar un papel con proteínas G, ¿no? Vamos a ver que la familia de proteínas G va a ser fundamental dentro de la señalización neuronal, y vamos a tener que los canales de AMPA, NMDA y kainato, pues van a tener una actividad de canales catiónicos. Y bueno, pues por ejemplo, el exceso de glutamato en las neuronas y el bloqueo del NMDA como protector promueve que entonces no tengamos un estrés oxidativo a nivel neuronal, y que entonces además tengamos una estabilización de la actividad eléctrica de la membrana, para que entonces la neurona pueda funcionar de una mejor manera, pueda sobrevivir más tiempo, y es una de las funciones por las que se realiza o se indica en procesos demenciales. Sin embargo, también la estimulación de glutamato, que es una vía muy importante que está afectada en la esquizofrenia y que tiene que ver con los síntomas negativos, es usada, y la propuesta de usar glutamato, de usar memantina dentro de estos sistemas de glutamato en las personas con esquizofrenia, pues es finalmente un punto clave también para poder pegar a otros blancos terapéuticos que están afectados en estas personas. Y sabemos que el glutamato pues, necesita de los astrocitos para poder formarse, ¿no? Y si nosotros vemos las imágenes o los estudios de necropsias y de patología de las personas que tienen esquizofrenia, pues vamos a encontrar que hay una gran disminución de la cantidad de astrocitos que se encuentran a nivel de cerebelar, pero también a nivel frontal, así como una desconexión sináptica muy importante que está relacionada con estos síndromes deficitarios dentro de la esquizofrenia.
Por ejemplo, una sustancia muy interesante, ¿no?, que es la taquiquinina, tiene una sustancia que incluye a la sustancia P, ¿no? La sustancia P, que es esta en donde actúa la paroxetina, ¿no?, que tiene una actividad también como estimulante, pues van a tener diferentes receptores, van a tener sistemas de proteínas G, y bueno, pues vamos a tener que la fosfolipasa C es parte de sus acciones, y gracias a ella, entonces tenemos una estimulación neuronal importante, que además le va a dar una estabilidad a la activación eléctrica neuronal. Los receptores de opioides, ¿no? Los receptores delta, kappa, mu, que van a ser utilizados por los opioides endógenos de forma importante para reducir el dolor, para generar estados de placer, para regular las vías de transmisión también, pero que al ser usadas por drogas como los opiáceos, ¿no?, estos pues van a estar afectando la cantidad de receptores, y una de las situaciones más difíciles de tratar en este sentido neurofarmacológico, pues son las adicciones a los opioides. Son muy, muy difíciles de poder manejarse y tiene que ver con toda esta disregulación de los sistemas de neurotransmisión, pero además con la expresión o la sobreexpresión de los receptores posinápticos de opioides, que van a conducir a fenómenos de abstinencia muy severos, que además son terribles para la persona, ¿no? La galanina y la adenosina que ya habíamos hablado previamente, que es esta que ayuda en las fases del sueño o la regulación del sueño, y los sistemas de ATP y cannabinoides, ¿no? Dentro de ellos, el receptor de cannabinoide 1, que es el que actúa, en el que actúa específicamente el tetrahidrocannabinol, que es esta sustancia propiamente adictiva del cannabis, y el CB2, que es el que tiene un efecto neuromodulador, ¿no?, relajante y analgésico dentro del sistema de cannabinoides. Entonces, ¿qué les parece? ¿Siguen vivos? ¿Qué opinan? Opiniones. Ajá. Claro, muchos de estos sistemas moleculares no se ha encontrado también, por ejemplo, blancos terapéuticos, o son vías de estudio terapéuticas también. Por ejemplo, los de receptores NMDA con el ácido lisérgico o con algunos alucinógenos, pues también se ha visto relacionado a una mejoría de manera importante en fenómenos de estrés postraumático, porque además de que tienen una acción alucinógena, ¿no?, tienen una capacidad de desconexión y reconexión sináptica a nivel hipocámpico, por lo cual, que es parte de la base fisiológica del estrés postraumático, y entonces el lograr como regresar estas vías, ¿no?, como lo que hace la terapia electroconvulsiva, que es como que las espinas dendríticas se vuelvan a meter todas y después empiecen a reconectar nuevamente, pues es una de las cosas que también hacen los sistemas de los alucinógenos, y que en este sentido hay como el psilocibe, como el LSD u otros alucinógenos. En Estados Unidos se han puesto a investigarlos para poder hacer este tipo de terapias en donde se pueda como regresar a la persona a un estado previo cuando ha tenido un estrés postraumático muy severo, ¿no? Entonces, son blancos impresionantes que pueden utilizarse, ¿no? Ahora sabemos que, bueno, por ejemplo, los sistemas de ketamina, ¿no?, también son utilizados, o la ketamina es utilizada para poder entonces mejorar depresiones resistentes a los fármacos, que no han tenido una respuesta
ni antidepresivos y a veces tampoco a estimulación magnética transcraneal o a los sistemas que tienen que ver con el terapia electroconvulsiva. ¿Algún otro comentario? Doctor, una pregunta. Ujú. En el caso de la glicina, ya ve que luego se utiliza junto con, o bueno, ayuda en algunos casos a algunos receptores de glutamato. ¿Este como tal entra dentro de este conjunto de neurotransmisores o no? La glicina es fundamental como neurotransmisión. Eh, cuando hablamos de, por ejemplo, del uso externo de, de moléculas, híjole, es muy difícil. Si nosotros vemos como precursores, como glicina, por ejemplo, glicina que nos estaría funcionando como un precursor también de las moléculas de glutamato o también que tienen que ver con las vías de GABA. Esta parte del uso de precursores a veces puede ser una tomada de pelo, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no está en el precursor, el problema no es la deficiencia del precursor, como por ejemplo el triptófano. Si yo me meto kilos de triptófano y estoy deprimido, no se me va a quitar la depresión, porque el problema más importante es que lo que está alterado en este sentido es, voy a dejar de compartir la pantalla y los veo aquí. Lo que está alterado en este sentido, pues es todo el sistema de síntesis, todo el sistema enzimático que está jugando un rol en la conversión de ese triptófano para poder generar entonces hidroxitriptamina. Si yo, en dado caso, por ejemplo, una de las cosas que sucedía con los inhibidores de monoaminoxidasa A, que son los IMAOs, y que ahora pues ya no hay fármacos inhibidores de monoaminoxidasa, es que lo que hacíamos era aumentar la concentración de neurotransmisores, de catecolaminas, porque dejábamos de degradarlas con el bloqueo del IMAO. Entonces, si yo tenía un aumento de triptófano y además de ello, yo no estaba destruyendo adecuadamente la cantidad de serotonina intensa que había con los IMAOs, entonces ahí sí tenía una capacidad potencial de poder desarrollar un síndrome serotoninérgico, y el síndrome serotoninérgico es una de las condiciones pues más graves que hay con el uso de los antidepresivos, principalmente con el uso de antidepresivos antiguos como los tricíclicos y los IMAOs. Pero entonces, si lo vemos desde este punto de vista, el uso de precursores dentro del tratamiento, pues no es como lo que ha demostrado realmente ser efectivo para mejorar ciertas condiciones, ¿no? No sé si con eso respondo a tu pregunta, Emanuel, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, Okay. muchas gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguna otra observación, alguna duda, pregunta, queja? Hoy me fui, me conecté mucho con esta ciencia, pero vamos a irlo desglosando para que no se espanten. ¿Alguna otra cosa? Nada, pues bueno. Yo le tomé captura a Gracias, la... doctor. No, ustedes. Yo le tomé captura aquí a la lista de personas que ingresaron. Pero la ocasión anterior, por ejemplo, Karen me había comentado que estaba con Tania viendo la clase. Entonces, en este sentido, ¿hay alguien más que esté conectado a la clase en una misma computadora? No, ¿verdad? Bueno, pues chicos, descansen en la No, mente, tengan una buena tarde y nos vemos en 8 días.
subo la presentación para que la Muchas vuelvan a gracias, revisar. doctor. Ok, gracias. Hasta luego, Gracias. doctor. Gracias. Bye. Bye. Bye bye.